Bendiciones, te saluda tu hermano Esmi Martínez y estoy muy feliz de estar con ustedes este día. Hoy voy a hablar con ustedes un tema poderosísimo que sé que va a edificarte y posiblemente te libere. Hoy voy a estar hablando del fuego extraño. Quiero decirte que todos nosotros, en todo lo que nosotros ejercitamos en nuestra vida constantemente, en nuestro diario vivir, todas las cosas tienen un límite. Yo sé que has escuchado palabras que dicen que le servimos a un Dios sin límites. Le servimos a un Dios que para Él nada es imposible. Pero hoy estoy hablando del orden de Dios dentro de lo que es el ministerio o en tu vida como hijo de Dios. Por ejemplo, en el principio vemos que Dios estableció y creó los cielos y la tierra. Creó al mar, pero justamente al mar le puso un límite. Y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Y de esa línea para acá empezó la tierra. De igual manera, cuando hizo el sol y la luna, empezó a establecerle límites y horarios. Le estableció un periodo de tiempo para el sol y después un periodo de tiempo para la luna. Puedo aplicar esto en el matrimonio, y en el matrimonio hay límites. Por ejemplo, no a todo el mundo se le permite entrar a tu casa. No a todo el mundo se le trata como si fuera tu cónyuge, ya que hay límites en actitudes, hay límites en tratos, el cual protege y preserva tu matrimonio y tu familia. Y de la misma manera, esto lo podemos aplicar, este principio lo podemos aplicar en lo que es la intercesión o cualquier área de liderazgo en la cual tú estés, sirviendo al Señor cada día. Y en este día le vamos a llamar a esto fuego extraño. No ofrecer algo que usted no fue autorizado para hablar o para dar. Hay personas que son muy espirituales. Por ejemplo, oran mucho, se consagran, ayunan y por ende piensan que todo le es lícito. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña en el libro de Éxodo de dos jóvenes que pasaron la línea que no debieron cruzar. Una línea que no fueron autorizados para pasar. Y quiero compartírtelo. En el libro de Éxodo dice que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel. Y dice la palabra, y había bajo sus pies como un embolsado de zafiro, semejante a cuando estaba el sereno. Dios les revela una visión a Moisés y a Aarón. Y en aquel lugar, en aquel momento, estaba presente Abiud y Nadab, el cual vieron esta visión. Sin embargo, la visión no fue dada a Nadab y Abiud, fue dada a Aarón y a Moisés en aquel momento. Y el capítulo 30 del 7 al 9 dice lo siguiente: y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar cada mañana. Él alistará las lámparas y lo quemará. Estas instrucciones se le dieron a Aarón. Y cuando Aarón encendía las lámparas, al anochecer quemaba el incienso, y rito perpetuo delante de Jehová, él presentaba por nuestras generaciones. Dice la palabra, no ofrezcáis sobre el incenso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco quemarás sobre él nada de esto. Las instrucciones fueron dadas específicamente para Aarón. La visión fue dada a Moisés y Aarón. Sin embargo, en aquellos momentos, estos dos jóvenes siempre andaban constantemente con ellos. Y se le hizo fácil a ellos hacer algo que no fueron autorizados para ellos hacer en aquel momento. Levítico 10 del 1 al 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron un incensario y pusieron fuego sobre ellos.
y justamente en el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, el cual este fuego nunca se le mandó a ellos a dar. Y aquí es donde está el problema de muchos de nosotros. La Biblia dice, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó a ellos y murieron. ¿Por qué Dios mató a estos jóvenes? Porque Dios trabaja en orden. El mundo espiritual tiene límites y Dios establece límites en tu vida para proteger tu vida y proteger lo que Él ha depositado en tu vida. Sabe que no fue tanto lo que ellos hicieron, sino el mandato que ellos desobedecieron delante del Señor. En la intercesión y en cualquier área, nosotros podemos interceder en nuestra área de nuestra jurisdicción que Dios nos ha dado o la esfera de influencia con autoridad. Por ejemplo, tú tienes como padre y madre, tienes toda la autoridad de interceder en tu hogar, no tienes límite. ¿Por qué? Porque tú eres una autoridad legítima de parte de Dios en tu casa, ya que fuiste establecida por Dios como padre o madre para interceder por tu hogar, por tu finanza, por tu familia, por tus hermanos y por tus hijos. Sea en el templo, sea en tu casa. Supongamos que tu pastor o tu líder no te ha delegado una autoridad para interceder por un grupo y tú sientes hacerlo. Usted nunca puede ir más allá de la instrucción que le dio su pastor. ¿Por qué? No es porque tú no puedas hacer esto. No es porque tú no sepas hacer esto. Es simplemente porque no se te ha delegado esa autoridad, ya que hay un orden en el gobierno de Dios y en el mundo espiritual. Fíjese que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Miraban de cerca a Aarón. Sabían todo el ritualismo que se llevaba a cabo en el tabernáculo. Pero el mandato no fue dado para ellos. El mandato fue dado a su padre específicamente en aquellos momentos. Usted me preguntaría, ¿qué hago? Porque tuve una visión. Dios me reveló algo de un hermano de la iglesia. Me reveló cosas muy delicadas. No sé qué hacer con esto. ¿Qué puedo hacer, profeta? Lo que te puedo recomendar es que debes hablar con tu pastor y decirle, pastor, tuve un sueño, tuve una visión y tengo una inquietud, ya que Dios me dio una estrategia y me dio una palabra y quiero compartírsela. Ahora, usted me diría que el pastor no le hace caso, que el pastor le dice que no haga nada, que te espere. Si él te dice esto, espera y no te apresures. No te apresures a hacerlo por tu propia cuenta, porque quiero aclararte algo del gobierno de Dios para que sepas. Si Dios te ha puesto una autoridad como tu pastor o tu líder y no te han hecho caso con lo que tú le compartes, ten paz, porque ya tú cumpliste con compartirle la visión, la estrategia y lo que Dios te mostró en aquel momento. Y si ellos no hacen nada por lo que tú le dijiste, Dios le va a pedir cuenta a ellos porque ya tú cumpliste con tu responsabilidad. Y quiero que entiendas esto. ¿Qué es lo que hace usted ante semejante visión o inquietud que Dios te dio en algo? Dios te dijo que intercedieras porque viene algo fuerte para la iglesia o para una nación. Ponte a orar en tu casa. Ora dentro de tu esfera de influencia y de autoridad. Tienes toda autorización de parte de Dios para orar desde tu casa, desde tu lugar de intimidad, por todo lo que Dios te muestra. Cuando estudiamos el libro de Daniel, podemos darnos cuenta de algo, y es que Daniel no entendía sobre las 70 semanas de Israel, pero él insistió, él ayunó, hizo ruegos y cilicios y propósitos, y se apartó en oración y ayuno, hasta que Dios le envió el ángel Gabriel para traerle la revelación que necesitaba. Entonces tienes que entender que a Satanás también le pasó lo mismo en esto. Satanás se enalteció y él estaba cerca de Dios y podía ver la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, y veía cómo Dios dirigía a los ángeles y cómo Dios se desenvolvía desde el cielo. Y un día, de acuerdo al libro de Ezequiel, dice, y se enalteció su corazón, aleluya, a causa de su hermosura,
Y la Biblia dice que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Satanás pensó, la Biblia dice que él pensó que podía ser igual que Dios, porque él había visto lo que Dios hacía. Escuche esto, intercesor, hombre y mujer de Dios. El hecho de que usted sepa lo que tu iglesia o tu pastor sabe, pero no ha sido autorizado para hacerlo, no lo haga. El hecho de que usted lo sepa no lo autoriza para hacer eso. Debe esperar que su pastor o su líder lo envíe y lo unja para eso. Y con esto quiero cerrarte esta parte. Hay un testimonio de una joven muy importante que viajó por muchos años con un profeta, un hombre de Dios. Y este profeta intercedía en lenguas, hablaba unas lenguas poderosas, algo sobrenatural, porque había sido enviado de parte de Dios a interceder a nivel internacional por naciones y por pueblos. Y la esfera de influencia era muy fuerte. Y esta joven que andaba con él empezó a copiar las lenguas que este profeta hablaba. Porque ella empezó a analizar y a decir que si andaba con él, ella podía también hacer eso, porque andaba con este profeta. Pero cuando esta joven empezó a copiar, una cosa es imitar y otra cosa es copiar lo que hace un hombre y una mujer de Dios. Nadie le había dicho que lo hiciera. Y cuando ella empezaba a hablar en lengua, prácticamente copiaba el sonido de aquel profeta cuando hablaba en lengua. Y para que puedas entender esta parte, esta joven terminó siendo atada y siendo endemoniada, porque ella no había sido delegada para orar en ese nivel de lengua, ni había sido enviada por Dios a interceder por naciones. Aquel hombre de Dios, aquel profeta, había sido procesado, había sido adiestrado y había sido permanente y firme, habiendo pasado todo tipo de ataques y guerras, pero permanecía de pie. Y aquella joven no estaba en esa jurisdicción, esa joven no lo hacía. Y en aquellos momentos los demonios empezaron a identificar las lenguas que ella copiaba de aquel profeta. Y los demonios empezaron a atacarla, a ella como atacaban al profeta. Pero prácticamente los demonios no podían hacerle nada al profeta. Pero aquella joven quedó destruida por copiar y porque no había sido delegada ni enviada de parte de Dios para interceder al nivel internacional que oraba aquel profeta. No te apresures a hacer lo que otro está haciendo solamente porque tú en tu corazón piensas que lo puedes hacer. Tengo la sabiduría, que tengo el carácter, que tengo la fuerza, como lo hizo Nadab y Abiud, porque se dan consecuencias fuertes. Eran jóvenes que posiblemente eran muy activos, quizás lo podían hacer, quizás podían superar a su padre en aquel momento para hacerlo. Pero no se trataba de hacer y no se trataba de superar, sino se trataba de obediencia y de esperar el tiempo hasta que Dios los hubiera enviado a hacer aquella misión. Y esto le costó la vida a aquellos jóvenes. Y hay muchas personas muertas en este tiempo que parecen estar vivos, pero por copiar lo que hace alguien genuino, ciertamente están atados de algo que no han podido salir. Pero hoy yo declaro que a través de este video Dios empieza a alertarte, empieza a darte una alerta para que no puedas salirte del límite que Él mismo te ha establecido. Si todavía no te han ungido para una asignación, si todavía no te han dado la autorización, no te desesperes. Sigue orando en aquel lugar donde estás en la intimidad. Sigue buscando a Dios, no importa que tengas 5 o 6 años esperando que alguien te dé la oportunidad. No lo hagas por emoción. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y yo creo que en el nombre de Jesús, a través de esta enseñanza, Dios te ha enseñado. Y vengo a decirte que si tú has cruzado alguna línea que no debiste cruzar, es necesario que te arrepientas. Es necesario que le digas al Señor, no sabía este principio, pero ahora todo lo voy a hacer alineado a tu propósito.
Y si entré en desobediencia a hacer algo, perdóname. Y te doy las gracias, Señor, por abrirme los ojos en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo en que Dios puede hacerlo en tu vida. Habrán cosas en tu vida que posiblemente tú quieras hacerlo, pero si no es el tiempo, no intentes hacerlo. Espera estar ungido para hacerlo. Así que para mí fue un gozo poder compartirte esto. Debemos cuidarnos de los fuegos extraños. Te invito a que cada día te des cita en nuestro canal, que compartas este video, que te suscribas, que le des like y que estés pendiente a lo próximo que Dios hará en tu vida. Para mí fue un gozo poder bendecirte el día de hoy. Esto es Esencia Divina Podcast y está pendiente a los próximos videos que sé que serán de bendición a tu vida. Esto es los límites que Dios no nos permite cruzar para poder tener una vida efectiva de parte de Dios en la tierra. Dios te bendiga. Hasta la próxima.